Muy buenas noches, querido oyente. Bienvenido a otra historia misteriosa, narrada con una voz tranquila que, con suerte, te acompañará hasta quedarte dormido. Es el momento perfecto para ponerte los auriculares, relajarte y dejarte llevar por este cuento nocturno, pensado especialmente para ayudarte a descansar. Gracias, como siempre, por estar aquí y por escuchar. El crepúsculo se cernía sobre París, tiñendo el cielo de tonos malva y naranja que se reflejaban en las cristaleras de la pirámide del Louvre. Dentro, en la silenciosa galería Denon, Clara Rossi trabajaba con la concentración obsesiva de un cirujano. Sus dedos, ágiles y precisos, se movían sobre el lienzo, una obra menor del Renacimiento italiano, El Lamento de San Jerónimo, atribuido a un alumno poco conocido de Verrocchio. Clara era una restauradora de arte con una reputación creciente en el circuito internacional, conocida por su ojo impecable para el detalle y una paciencia casi infinita. Esa noche, mientras aplicaba un disolvente suave para eliminar capas de barniz oxidado que oscurecían la pátina original, algo inusual llamó su atención. No era una grieta ni una pincelada extraña. Era una anomalía en la perspectiva, sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto. Una pequeña flor de lis en el manto de San Jerónimo, que debía haber estado ligeramente oculta por un pliegue, aparecía con una nitidez que desafiaba la profundidad lógica de la pintura. Era como si un error se hubiera cometido a propósito, o como si alguien hubiera querido que ese detalle, y solo ese, emergiera de la oscuridad del tiempo. Clara se inclinó, su lupa revelando microgrietas y pigmentos. La flor de lis no estaba pintada sobre la capa superior. Formaba parte de la pintura original. Pasó la noche dándole vueltas al asunto. Un artista de ese calibre no cometería un error tan elemental. Al día siguiente, en su pequeño laboratorio dentro del museo, usó un escáner multiespectral. Los resultados fueron asombrosos. Bajo la capa de pintura visible, una serie de finas líneas de plomo y óxido de hierro formaban un patrón geométrico complejo, una especie de diagrama oculto bajo la superficie de la obra. El pequeño error en la flor de lis era la clave para activar la visión de ese patrón subterráneo. Compartió sus hallazgos con el doctor Alain Genet, jefe del departamento de restauración, un hombre voluminoso con una pasión desmedida por la burocracia. Genet, escéptico por naturaleza, desestimó la anomalía. Un capricho del artista, Clara, o quizás una intervención posterior que el tiempo ha integrado. No hay nada aquí más allá de la pigmentación. Pero Clara sabía que no era así. La meticulosidad del patrón sugería un propósito, no un accidente. Investigó la historia del cuadro. Perteneció a la familia Medici en Florencia. Pasó por varias colecciones privadas y finalmente llegó al Louvre en el siglo XIX. Lo más peculiar era que El Lamento de San Jerónimo rara vez había sido expuesto, pasando la mayor parte de su existencia en los almacenes del museo. Parecía que su insignificancia lo había protegido de una inspección minuciosa. Decidida a desentrañar el misterio, Clara se sumergió en los archivos del Louvre y la Biblioteca Nacional de Francia. Buscó cualquier referencia a patrones ocultos en el arte renacentista, a símbolos geométricos, a la flor de lis. Descubrió que la flor de lis no solo era un símbolo de la monarquía francesa, sino que en alquimia y esoterismo representaba la perfección y la iluminación. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a nuestro canal y ayudarnos a crear más contenido como este. Gracias. Una noche, mientras regresaba a su apartamento en el Quartier Latin,
notó una sombra persistente. Una figura alta, con un sombrero de ala ancha, parecía seguirla a distancia. La sensación de ser observada se intensificó en los días siguientes. Pequeños incidentes, como un libro movido en su escritorio o un mensaje anónimo dejado bajo su puerta. Algunas verdades son mejor dejarlas enterradas. La pusieron en alerta. Contactó al inspector Laurent Dubois, de la Policía Judicial de París, un hombre de rostro serio y ojos cansados que ya la conocía por otros casos de fraude artístico. Dubois escuchó con paciencia su relato sobre el cuadro y la sombra, pero su expresión era de incredulidad. Señorita Rossi, ¿no será la fatiga, el estrés de su trabajo? Clara insistió, mostrando fotos del patrón escaneado. Dubois prometió mantener un ojo, pero Clara sintió que no la tomaba en serio. Se dio cuenta de que estaba sola en esto. Un día, mientras Clara revisaba una monografía sobre simbolismo en el arte, se topó con un grabado de la Rosacruz que mostraba un patrón geométrico similar al que había encontrado en el cuadro. Junto a él, una cita en latín: Veritas est in profundo. La verdad está en lo profundo. Recordó las guías de viaje de Soledad Hueso y su búsqueda de algo más allá de la superficie. Este no era un enigma de ausencias, sino de presencias ocultas. La investigación de Clara la llevó a una serie de antiguas sociedades secretas, algunas olvidadas, otras aún activas en las sombras. Una referencia recurrente a los custodios del velado captó su atención. Parecían estar asociados con la preservación de conocimientos antiguos, a menudo ocultos en el arte y la arquitectura. Siguiendo una corazonada y con el temor de ser vigilada, Clara compró un billete a Roma. Una de las guías de viaje de Soledad era de Roma, y a Clara le pareció una señal. El cuadro tenía un origen italiano, y el Renacimiento fue el caldo de cultivo para muchos de estos grupos. La ciudad eterna, con sus 1000 capas de historia, era el lugar perfecto para buscar verdades profundas. Se hospedó cerca del Vaticano. Su objetivo: los archivos secretos. Sabía que no sería fácil acceder a ellos, pero Clara no era de las que se rendían. Durante días, navegó por bibliotecas públicas y universidades, buscando conexiones entre la flor de lis, el patrón y los custodios. En la Biblioteca Angélica, un pequeño y antiguo volumen sobre simbolismo cristiano la llevó a un pasaje sobre los 12 velos de la creación. Un concepto místico que hablaba de capas de realidad, cada una más oculta que la anterior, y la posibilidad de ver a través de ellas. La noche que encontró esa referencia, un mensaje anónimo llegó a su hotel. Un sobre sin remitente, con una sola palabra dentro: catacumbas. Clara sintió un escalofrío. Las catacumbas de Roma eran vastas y misteriosas, un laberinto subterráneo de muerte y secretos. Pero las catacumbas de París eran aún más notorias. Era una advertencia o una invitación. Regresó a París. Esa misma noche se dirigió a las catacumbas, no a la entrada turística, sino a una de las entradas de servicio menos conocidas, cerca de la Place d'Enfer Rochereau, por donde solían entrar los catafiles. La puerta, sorprendentemente, estaba abierta. El aire frío y húmedo la envolvió mientras descendía por una escalera de caracol de piedra, la única luz, la de su pequeña linterna. El olor a humedad y a tierra era abrumador. Kilómetros de huesos humanos apilados en patrones macabros se extendían en la oscuridad. El silencio era casi total, roto solo por el goteo de agua. Clara siguió un rastro de pequeños símbolos grabados en las paredes, apenas visibles, que formaban el patrón que había encontrado en el cuadro. La luz de su linterna danzó sobre cráneos y fémures,
cada sombra un recuerdo de vidas olvidadas. El rastro la llevó a una cámara oculta, más allá de las zonas públicas. Allí, una figura emergió de la oscuridad. No era el hombre del sombrero, sino una mujer de mediana edad, vestida con ropa oscura, de aspecto austero, pero con una mirada penetrante y serena. «Clara Rossi», dijo la mujer. Su voz era sorprendentemente suave, pero firme. «Te estábamos esperando. Mi nombre es Lyra. Somos los custodios del velado». Clara sintió una mezcla de alivio y terror. El cuadro, el lamento de San Jerónimo. ¿Qué significa? Lyra le explicó que el cuadro era uno de muchos. El patrón era un mapa de verdad, un lenguaje visual que se extendía a través de siglos de arte y arquitectura, codificado por una red de artistas y pensadores que creían que la realidad tal como la conocíamos era solo una de varias capas de existencia. La flor de lis era un marcador, un punto de activación. El verdadero objetivo no era la flor de lis, sino la ilusión que creaba su perfecta visibilidad en un entorno de perspectiva distorsionada. «El engaño de la perspectiva», susurró Lyra. «La vida misma es un engaño de la perspectiva. Vemos lo que se nos permite ver, no lo que es». El cuadro de San Jerónimo era una clave para comprender la distorsión deliberada de la historia. Los custodios habían protegido este conocimiento, no para esconderlo, sino para preservarlo de aquellos que lo usarían para manipular. Había un grupo opuesto, los veladores de la ignorancia, que se esforzaban por mantener a la humanidad ciega, creyendo que la verdad absoluta llevaría al caos. El Siren's Call de rocas sombrías, soledad, dijo Clara conectando los puntos. ¿Era una ofrenda de esos veladores? Lyra asintió. Cada época tiene sus sacrificios para mantener el velo. La ignorancia es una herramienta poderosa. Lyra llevó a Clara a una pequeña mesa en la cámara, donde una docena de mapas antiguos y pergaminos estaban extendidos. «El lamento de San Jerónimo», continuó Lyra, «no es solo un cuadro. Es el primero de una serie de 7 piezas maestras dispersas por el mundo que juntas forman un códice de la realidad. Cada una tiene un patrón oculto que, cuando se superpone a las otras en el orden correcto, revela una verdad sobre la historia humana que ha sido alterada». El corazón de Clara latió con fuerza. La historia del Siren's Call, la desaparición de Soledad, todo encajaba en un patrón mucho más grande. El misterio no era quién se llevó a Soledad, sino por qué su ausencia pasó desapercibida. La indiferencia, la ceguera colectiva. Esa era la verdadera manifestación de la ignorancia velada. «¿Y los otros cuadros?», preguntó Clara. Lyra señaló un mapa que mostraba puntos marcados en París, Roma, Londres, El Cairo, Kioto, Cuzco y una ubicación remota en la Patagonia. «Están protegidos», dijo Lyra. «El último, el más importante, está aquí, en París, más abajo, bajo la ciudad luz». Clara se dio cuenta. Había buscado el último cuadro en un monasterio remoto, en una biblioteca antigua, pero la respuesta siempre estuvo bajo sus pies. Lyra y otros custodios la guiaron a través de pasadizos aún más profundos, a un lugar donde el aire era más denso y los huesos parecían susurrar historias. Finalmente, llegaron a una cámara circular, en el centro iluminado por una tenue luz que parecía surgir de las propias paredes. Se encontraba no un cuadro, sino una escultura, una figura andrógina de piedra, en un estilo indescifrable, cuyas superficies estaban cubiertas por patrones idénticos al del cuadro de San Jerónimo.
Este era el núcleo del códice, la clave final. Esta escultura no es arte en el sentido tradicional, explicó Lyra. Es un dispositivo. Cada uno de los 7 cuadros es una lente. Cuando las imágenes de los patrones ocultos se proyectan a través de la luz sobre esta escultura, revelan la verdadera historia, la que fue suprimida. Es la historia de la humanidad como nunca se nos ha contado. De repente, un ruido en el pasillo. La cámara se llenó de hombres corpulentos, los veladores de la ignorancia, liderados por el hombre del sombrero. Uno de ellos, un erudito de la Sorbona que Clara conocía, el doctor Armand Lefebvre, la miró con furia. «Clara Rossi, pensamos que estabas en Roma. Te has metido en algo que no entiendes». «Sí lo entiendo», gritó Clara. «Quieren mantener a la gente ciega». «¿Por qué?» «Porque la humanidad no está lista para la verdad», respondió Lefebvre con voz gélida. «La verdad es desorden, es caos. La ignorancia es paz». Se produjo un breve forcejeo. Los custodios eran menos numerosos. Lyra empujó a Clara hacia un pequeño túnel lateral. «Ve, el códice debe ser protegido. El mundo no puede quedarse ciego». Clara corrió por el túnel, escuchando los gritos y los choques detrás de ella. No sabía dónde iba, pero el patrón en su mente, el engaño de la perspectiva, la guiaba. Salió a la superficie en un callejón oscuro no lejos de la Rue Saint-Jacques, el aire de la noche fría golpeando su rostro. Miró el cielo de París. Las estrellas parpadeaban, indiferentes a los secretos ocultos bajo sus pies. Clara Rossi, la restauradora de arte, había desenterrado algo mucho más grande que un viejo barniz. Había tropezado con la verdadera historia de la humanidad, una historia oculta, tejida en el arte y en el silencio de aquellos que la protegían. El misterio de Soledad Hueso, la mujer olvidada, era solo una pieza minúscula en este vasto tapiz de engaño y verdad. La ceguera del mundo ante su ausencia no era una casualidad, era parte del velo. Clara sabía que los veladores no se detendrían. Tenía el conocimiento, el mapa, la advertencia. La búsqueda apenas comenzaba. Los 7 cuadros eran las lentes, la escultura, el proyector. Pero la verdadera perspectiva, la que permitía ver a través del engaño, estaba en su mente, alimentada por la tenacidad y la curiosidad. El final no estaba en un libro, ni en un museo, ni siquiera bajo tierra. El final estaba en la decisión de Clara Rossi de levantar el velo, un patrón a la vez, una verdad oculta tras otra, hasta que la humanidad pudiera ver con claridad. Y ella, la meticulosa restauradora de arte, era ahora la última custodio del velado. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario diciéndonos qué tal te ha parecido. Gracias por escuchar.